Bienvenidos a su programa Una Pausa en el Camino, un espacio diseñado para el estudio diario de la Biblia con un enfoque práctico para nuestras vidas. Mi nombre es Mario Vaquero, soy el gerente del Centro Médico Adventista en Medellín y quien me acompaña el doctor Abraham Acosta Bustillo, rector de nuestra Universidad Adventista en Colombia. Doctor, buenos días. Muy buenos días, Mario, un placer saludarte a ti y también a todos los que siguen este espacio. Damos gracias a Dios porque lo tenemos a fin de meditar en las grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Así es, doctor. Y estamos estudiando en esta semana Tiempo de ser padre. Tiempo de y ser para padres. hoy tenemos un tema muy interesante y tiene que ver con padres solos. Pero ¿qué le parece, doctor, si invocamos el nombre de Dios? Sí, tenemos una oración. ¿Tú puedes orar, por favor? Claro que sí. Oremos. Querido Señor, qué alegría estar nuevamente en tu presencia y saber que tú estás con nosotros, Señor. Pedimos tu dirección al repasar tu palabra y que podamos sentir tu presencia, oh Dios, a través del poder del Espíritu Santo para rescatar, oh Dios, aquellas grandes enseñanzas que tienes para nosotros y para aquellos que nos ven en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Doctor, padres solos, un verdadero desafío en el tiempo nuestro y también en el tiempo histórico, como lo muestra la palabra de Dios. Siempre es un gran desafío ser padres. Así es. Y yo pienso que lo es mayor cuando esas familias que hoy se llaman monoparentales, que es un fenómeno que enfrenta el mundo actual en que vivimos y que se presentó también en otros momentos de la historia, como tú lo señalabas. Así es. Esos momentos, esos matrimonios en donde el padre o la madre tienen que asumir los dos roles. Es decir, una mamá que tiene que ser papá y mamá. Así es. O un papá solo para la educación de sus hijos que tiene que ser papá y mamá. Así Eso es un gran desafío, ¿no? Así es. Sobre todo, doctor, cuando como padres queremos quedar bien de la manera anegada frente a un Dios amoroso, experimentar ese gozo de cumplir a Dios frente a sus principios valiosos y también frente a una sociedad como la que hoy vivimos, que nos pone retos y que muchas veces no da tregua para nada. Entonces, la tarea se duplica. Padres solos, madre siendo padres al tiempo y padres siendo madres también. Y muchas veces nosotros tenemos en torno a este tema ciertos preconceptos. Sí, Por señor. ejemplo, frecuentemente pensamos en los padres solos como quienes concibieron un hijo fuera del matrimonio, es decir, sin haberse casado. Sí, señor. Pero no necesariamente esto es o tiene que ser así. Incluso mirando a la palabra de Dios, personajes que tuvieron la responsabilidad de ser padres solos, de una vez nos desvirtúa este preconcepto. Pensemos, Sí, por señor. ejemplo, en Agar. Agar llegó a ser la madre de Ismael en un plan preconcebido entre Sara y Abraham, ¿no es Así cierto? es. Sara no podía tener hijos, se había vuelto vieja y ella quería que alguien heredara, y como la sierva y la ama, en este caso Sara, había una relación muy especial y los hijos de la sierva eran considerados como hijos de la ama, entonces ella sugirió de que Abraham se acostara con ella, nació Isaac y Agar tuvo que irse de la casa y ser una madre sola al frente de la educación y de la formación de su hijo Ismael. Pero encontramos también la experiencia de Betsabé, que quedó embarazada como resultado del avance sexual de un hombre poderoso, El rey David. el rey David. Sí, sí. Y está el caso de Elías, que por orden de Dios fue a un país extraño, Sarepta, para entrar en contacto con una viuda que conocemos con el nombre de la viuda de Sarepta. Y el relato bíblico dice que esa viuda no tenía esposo, viuda solita, estaba encargada de la educación, del crecimiento, del desarrollo de su único hijo. Así que la viuda de Sarepta es un ejemplo de esas familias monoparentales. Pero a mí me emociona mucho pensar en la experiencia de la Virgen María. Sí, señor. La Virgen María, cuando Jesús inició su ministerio público, María ya había quedado viuda, ¿no? Estaba sola
al frente de su hogar, ¿no? ¿Y cómo sabemos esto? Porque el libro Deseado de todas las gentes, la página 124, dice: la muerte la había separado de José, quien había compartido con ella el conocimiento del ministerio del nacimiento de Jesús. Ahora no había nadie quien pudiera confiar sus esperanzas y temores. Los últimos 2 meses habían sido de mucha tristeza, ¿no? Ser padre, entonces, quizás ser padre solo, estar al frente de la educación de los hijos, quizás sea uno de los desafíos más grandes que una persona puede enfrentar. Doctor, y es un tema o una condición, podemos decir, que nuestra iglesia actual no escapa de ella. Podemos encontrarnos con esas circunstancias. Y también nosotros, como parte de este cuerpo de Cristo Jesús, tenemos desafíos también frente a eso, traducidos en compromisos, porque como bien lo decíamos, hasta aquí es un desafío, porque es una tarea ardua, no solo en lo económico, en fin, sino también en aquellas otras áreas, ¿sí?, que se involucran en esta etapa de formar hijos, lo emocional, lo Yo concuerdo, social. Mario, contigo. La iglesia debe tener una responsabilidad acuciosa con las familias monoparentales. Así es. Fíjese que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 27, la religión pura y sin mácula, ¿no? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha delante del mundo. Amén. Y yo creo que en este versículo cabe muy bien que también debemos visitar a los padres solos con sus problemas, con sus desafíos de ser papá y mamá, asumir los 2 roles al mismo tiempo. Y como tú decías, no siempre la ayuda puede ser económica. Puede ser, por ejemplo, darle un estímulo desde la palabra de Dios. Hay versículos importantes, lindos, confortantes en la palabra de Dios para los padres que tienen el desafío de ser padres solos en la educación de sus hijos. Estoy pensando, por ejemplo, en Mateo 11, 28, sí, que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es una promesa muy linda de parte de Jesús para los padres solos. Está también ese pasaje de Jeremías capítulo 29, versículo 11. Jeremías capítulo 29, versículo 11, en donde el Señor dice a esas personas y a todos los que pasan por una experiencia similar o mayor frente a los desafíos de la vida: los pensamientos que yo tengo para contigo son pensamientos de paz y no de mal. Y al final hay allí una frase que yo creo que es muy reconfortante para aquellos que pasan por esta experiencia de ser padres solos. Dice: yo al fin les daré el propósito, el fin que ustedes esperáis, ¿no? Para daros el fin que esperáis, hablando prácticamente de una manera literal en lo que dice la palabra de Dios. El sueño de todo padre es que su hijo, cuando crezca, llegue a ser un buen ciudadano, una persona de bien, quizá un profesional que aporte a la sociedad, y a la familia, ¿verdad? Que aporte a la familia, ¿verdad? El fin que todo padre espera. Aquí hay una palabra muy reconfortante, dice: para daros el fin que os esperáis, que ustedes esperan de sus hijos. Y el Señor siempre cumple su promesa, ¿no? Siempre la palabra de Dios alentando los corazones, doctor. Sí. Y sin emitir juicios, como bien lo dice aquí. Pienso que a la luz de la palabra tenemos también un compromiso con estas familias. Exactamente. Familias monoparentales o padres solos. Qué interesante tema hemos estudiado en el día de hoy. No están solos ustedes en la formación de sus hijos. Así es. Dios les acompaña. Agárrense de Él fuertemente. Él puede darles estímulos y la preparación, la capacitación, la sabiduría, la inteligencia que ustedes necesitan para cumplir esta labor tan importante. Amén. Y para mañana estaremos estudiando el tema: el gozo y la responsabilidad de ser padre. Otro tema muy interesante. Dios nos bendiga. Dios les bendiga. Feliz día.